A continuación vamos a dar paso al segundo bloque del día de esta sala, un bloque muy interesante. Vamos a abrir un tema de debate que está a la orden del día, es la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en la odontología y que está teniendo ya a día de hoy y en los próximos 10 años. En primer lugar, vamos a tener una ponencia titulada IA, Inteligencia Artificial, ¿dónde estamos? Está dirigida por el doctor Rafael Areses, fundador de la Clínica Areses y experto en nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Recientemente también graduado en Harvard en la Escuela de Negocios. También recibiremos la intervención durante la ponencia del doctor Areses de don Luis Mayo. Don Luis Mayo es ingeniero industrial especializado en robótica e inteligencia artificial, es fundador de varias compañías de innovación y presidente de Northrop Dental Corporation. Un fuerte aplauso. Supongo que estaréis dormidos, así que decidme que bien, buenas tardes, decidme algo. Muy bien, ha sonado bien, quiere decir que estáis despiertos. Eso es bastante importante porque os va a hacer falta estar despiertos. Voy a intentar que no podáis parpadear, porque si parpadeas te lo pierdes. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es estar pendiente de esto. Si tienes que dormir, duérmete, no te preocupes. No que te creas que si te pierdes algo, no puedes seguir lo que vamos a hablar. Tú puedes continuarlo luego. Luego se entiende perfectamente. O sea, tú vas enganchándote en el momento que quieras. Por lo tanto, si tienes que dormir, no te preocupes, puedes dormir un poquito, que tampoco pasa nada, que la hora invita para eso. Bueno, ya me han presentado y sabéis quién soy. Y lo que vamos a ver hoy es, lo voy a ver con el presidente de la compañía y con tengo el orgullo de tener mi amigo Luis Mayo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a intentar profundizar, entender qué es lo que está pasando. Que lo que está pasando no es algo extraño que de pronto ha ocurrido en el mes de noviembre. Es algo que ha venido sucediendo en el tiempo y que tenemos que entender. Cómo tú hoy eres quien tiene la iniciativa en inteligencia artificial. Bueno, como el título de la conferencia es robótica, IA, que tiene que ver con la odontología, te voy a pisar un poquito el terreno, que es el que hablas tú de odontología. Esperaréis que presentemos robots, ¿no? Robots de odontología que hacen cosas, pero es que ya está bien, es que cuando tú pones Google, resulta que siempre sale un robot haciendo de abogado, haciendo de ingeniero, haciendo del marketing. O sea, ya está bien de esa imagen, porque la robótica es lo último que viene. O sea, la parte mecánica de la inteligencia artificial es lo más complejo de desarrollar y por lo tanto va a ser lo último que vamos a tener. Esa es la imagen que vamos teniendo innecesariamente, pero robots, claro que hay robots. Ya hay robots que están colocando implantes a 0.1 milímetros. Yo los colocaba, pero no me salían tan bien. Lo que ocurre es que no es la máquina, no es el dispositivo, es el modelo de negocio. El modelo que hoy puede incorporar un robot en una clínica dental es muy complejo. Por lo tanto, igual que es muy difícil que una clínica dental haga medicina estética, sin embargo, sí puede estar haciendo estética aplicada a la odontología. Y ves la dificultad enorme que tiene el modelo económico para llevarlo hacia adelante. Por lo tanto, que tengamos robots no quiere decir que vayamos a tener robots en las clínicas dentales por el momento. Y también podemos tener robots de muchas formas también. De forma que el personal auxiliar te puedes comprar este robot. Este robot vale $30.000, pero intenta incorporarlo en tu clínica ahora mismo. Por lo tanto, no es los dispositivos y la tecnología que está dispuesta. Y además es que esto lo estábamos hablando antes, cuando estaba ocurriendo, lo estaba explicando Didier y Pedro Vitián. No es la tecnología, es cómo incorporas esa tecnología a tu clínica y en qué punto está. Y ahí es donde tú vas a ser el verdadero protagonista de todo esto. Porque esto ya no va de dispositivos, esto no va de robots, esto va de ti mismo, que eres quien va a entender qué es lo que pasa hoy en IA y que no pasaba hace unos años, que a lo mejor no pasaba ni siquiera el año pasado. Bien, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar del momento en el que estamos ahora mismo, vamos a hablar un poquito de la historia de la IA, vamos a hablar de qué significa esto y vamos a hablar, me meto en un terreno que no era mío, qué significa eso en odontología. Son los 4 bloques de los que vamos a hablar durante la próxima hora. Bueno, el rato que tengamos. Bien, ¿y sabéis lo que a mí lo que más me revienta de la IA? Pues
que en una conferencia de inteligencia artificial, la palabra inteligencia artificial sale como unas 2 veces por minuto. Así que a partir de ahora, no vamos a hacer la pedantería de decirlo en inglés, pero vamos a tratarlo sencillamente con sus dos iniciales. A partir de ahora la llamamos IA. Y la segunda cosa que más me revienta de todo es ¿cómo diríamos? La simbología del cine, el catastrofismo, el horror, todos son distopías, ¿no? Es que si no hay distopía, no hay película. Yo adoro el cine. Creo que el cine te genera imaginación, es maravilloso en todo. Pero en esto no es la guía. Mira tú, la guía de inteligencia artificial llevada al cine, lo que te va a traer es una serie de monstruos y todo el mundo se los empieza a relacionar. Y cuando das una conferencia de esto, inmediatamente dices, sí, como la película Her. No, la película Her no me interesa. Está muy bien. La imaginación, la creatividad, está muy bien, pero no es vuestra referencia. Vuestra referencia vais a ser vosotros, cada uno de los que estáis ahí y el futuro que tenemos por delante. ¿Bien? Y la tercera cosa que a mí más realmente es que es permanente, ¿no? Que vienen a por nuestros trabajos. Pero, ¿qué quieren venir a nuestros trabajos? No tienen ninguna necesidad de venir a nuestros trabajos. Nosotros trabajaremos y las máquinas harán la parte que le corresponda. Y ese es el debate donde estamos ahora mismo, lo repetiré algunas veces, donde hay un exceso de opinión y una falta enorme de curiosidad. Yo hoy aquí quiero llamaros a vuestra curiosidad, a que exploréis un terreno donde sois vosotros los protagonistas de lo que viene, de lo que ya está y de lo que va a venir hacia futuro. Bueno, pues empezamos con la primera de las 4 partes. Vivimos un momento iPhone. Es un momento espectacular. Si lo ves desde fuera, pues lo ves desde las noticias de periódico. Te he dicho que no veas el cine, pues bueno, que no lo ves del cine, que lo veas desde desde los titulares de prensa, pues a lo mejor tampoco sería. Pero es que ese momento iPhone en el que estamos viviendo ahora mismo ocurre que desde que salió el iPhone hasta que salieron las aplicaciones tardamos como 6 meses. Desde que se abrieron Android fueron otro año más. Los complementos llegaron otro año después y la velocidad que llevamos aquí es enorme. Nunca ha habido esta velocidad. Lo que ha pasado en el mes de marzo es todo lo que había pasado en los 2 primeros años del iPhone. Y lo que ha pasado en inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Hay 20 definiciones de inteligencia. Yo no sé definir una cosa de inteligencia. Básicamente es un lugar donde nos retiramos los humanos cuando las máquinas hacen cosas. Es decir, no, es que no son inteligentes. Pero es que el test de inteligencia, que es el test de Turing, ya está más que superado. Quiere decir que en este momento, de las 20 habilidades llamadas inteligencia, yo no sabría cuál deciros. Pero sí os puedo decir la vista, por ejemplo, ¿no? La visión humana. Vamos a hablar de habilidades humanas. Y la visión humana, pues, este es un trabajo de Stanford, muy reciente, en el cual se ve cómo esta es la habilidad humana de la visión. Y lo que vemos es que hemos tardado 20 años en algunas de estas de MIT concretamente, en llegar al grado de visión humana. 20 años tardamos en conseguirlo. Claro, con la antigua algoritmia. Porque actualmente hemos tardado 5 años, hemos tardado 4 años, hemos tardado 6 meses. Es decir, cada día tenemos habilidades conseguidas por la IA que pensábamos que se conseguirían en el año 30, en el año 40, en el año 80. Y esto está pasando diariamente. Y aquí tenemos otro trabajo donde está hecho sobre 8 habilidades diferentes, no entres en ellas, porque el siguiente que me presentas es de 137 habilidades. ¿Y qué está pasando con esto? Pues está pasando esto. Es decir, no en todas las habilidades, ¿no? Nosotros estamos ahora en desarrollos de doblaje por audición. Oye, cuesta, ¿eh? No te creas que eso se consigue de la noche a la mañana. Pero la realidad es que las habilidades humanas están siendo alcanzadas por las posibilidades que dan las máquinas a una velocidad exponencial. Y volvemos a la visión. Vamos a ver la visión por entender un poco, que es en el parámetro que nos movemos. Ya os digo que no tengo la pretensión de moverme en el parámetro de inteligencia, ¿no? Mira, cuando tú le preguntas a un humano, bueno, a todos nosotros, cuáles son los 2 relojes más grandes, lo tienes bien claro, ¿no?
lo ves inmediatamente. Tú ves que es el rojo, ves que es el verde, no hay ninguna duda de eso. Una máquina le cuesta una barbaridad encontrar eso. Una máquina no lo hace como nosotros lo hacemos. Necesita un trabajo enormemente mayor. Tiene que secuenciarlo absolutamente todo. En esto son inferiores a nosotros, ¿no? Cuando tú ves aquí, dices, perros, ¿no? La inteligencia artificial dentro de unos años ha dedicado a perros y gatos. Entonces, estos son perros. Pero es que no hay ningún perro igual. La inteligencia artificial no puede entender esto como perros y gatos. Y cuando tú ves humanos, dices, bueno, estos son humanos. ¿Qué pasa con los humanos? Pues que para ti, estos son personas. Y para una IA, esto es un trabajo enorme de poderlo entender. Somos muy diferentes. Pero tú métele computación. O sea, tú métele computación y lo vas a ver en movimiento. Y puede estarte secuenciando la carrera de forma que tú tendrías que tener una lista al lado para poder aguantar. Te empieza a coger. Y cuando empiezas a segmentar ya imágenes, antes teníamos que recortarlas, hacerlas, verlas, coger de dos en dos. Y este es una última IA de Meta, que lo que te está haciendo, te la está secuenciando, te la está segmentando a unos niveles y a una velocidad que nos está empezando a sorprender. Todo, como veréis, estamos presentando trabajos, papers, realizados a lo largo de este año. Todo esto está documentado. Lo que tenéis ahí, podéis hacer fotos si queréis, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? El humano, y aquí tenemos a la doctora Oz, lo sabe, nos lo puede explicar perfectamente bien. El humano tiene una serie de limitaciones en sus capacidades. Puede manejar entre 4 y 7 variables a la vez. Bueno, hay alguno que puede manejar 8. Pero eso es lo que podemos hacer. Claro, en el momento que entran... ¿Por qué? Pues porque funcionamos en serie. Nuestro cerebro no funciona en paralelo. La multitarea es para los ordenadores, no para nosotros. Nosotros no podemos tener más de 4 ahí colocadas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que claro, cuando empiezas a tener más variables, en cuanto empiezas a tener que metes 8, 10, 15, 10.000, 100.000, 1.000.000 de variables, ahí no ganamos ya. Ahí ya no podemos ganar. Ahí tenemos que hibridarnos de alguna forma, entender nuestras limitaciones, porque nuestro cerebro no está hecho para cosas que hoy se supone que nos pide la vida. No, nuestro cerebro está hecho para otras cosas que muchas veces nos están exigiendo y que tenemos nuestras limitaciones. También las máquinas lo tienen, lo has visto al principio, ¿no? Bien, pero no quiero dejar de nombrar al elefante en la habitación. ¿Esto tiene riesgos? Por supuesto que tiene riesgos. Hombre, cuando estás desarrollando tecnologías de esta potencia, tendremos que asumir que habrá costes en la redefinición, en el afinamiento. No podemos vivir en un mundo de pureza absoluta en el cual no vaya a pasar nada. Y eso tendremos un tiempo, si queréis, que hablemos incluso de regulación. Por lo tanto, yo lo que os pido es que seáis muy críticos siempre. El pensamiento crítico, leer a los detractores, a los buscadores de dónde están los problemas, porque ahí es donde lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en los influencers de ella. La verdad lo vas a entender desde el otro sitio. Claro que la semana pasada, realmente, en un debate, lo que me encantó, la verdad, y lo traigo aquí, ¿cuál era la voluntad? Sabéis que en el negocio está el willingness o sea, la voluntad de pago, la voluntad de venta, pero no hablamos nunca de la voluntad del intento, de intentar, de probar. Entonces, separándonos, alejándonos de tanta opinión no experimentada, no intentada, yo os animo a que tengáis una voluntad de prueba en un tiempo donde todo el catastrofismo está excesivamente valorado. Bien, y entonces vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué fue la historia? ¿Dónde está la historia de la IA que nos han contado siempre? La IA siempre es aquello que
las máquinas que intentan parecerse a los humanos, pero intentan parecerse a los humanos, 137 habilidades, intentan parecerse a nosotros, tienen alguna intención, tienen intencionalidad. Estamos dándole estamos antropomorfizando a nuestras máquinas. Mira, no tuvo la culpa, puso el nombre nada más. John McCarthy puso el nombre. Pasa que fue un nombre muy chulo, y a la gente les gustó. Y seguimos teniendo el mismo nombre desde hace 70 años. Pero, ¿a quién se le ocurre que las máquinas tengan comportamientos humanos ahora mismo? Para nada. Pero él lo consiguió. Y es más, el diccionario Merriam-Webster lo incorporó. Y hoy por hoy en Wikipedia, donde quieras que lo veas, lo que vas a ver inmediatamente es que los comportamientos humanos, ¿qué tiene que ver eso? Bien, y estos señores hicieron una reunión en Dartmouth en el año 56 y desde entonces establecieron las bases de lo que va a ser la IA. Hoy no se hace nada de esto. Es más, estos señores se siguen reuniendo cada cierto tiempo. Algunos han muerto ya, pero siguen haciendo las mismas cosas. Y siguen hablando de las mismas cosas que a nosotros hoy por hoy no nos interesan. Porque esto tiene otro tipo de lecturas. Y en el congreso que vimos, el segundo congreso, el primero, en Málaga, yo os nombraba algo que sigue estando vigente. No hay muchas cosas que sigan vigentes, pero esto sí sigue siendo vigente. Y ahora este estudio, que ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué está pasando esto? Y son tres cosas. Y os digo las tres cosas. Son hardware, software y datos. Tan fácil como eso, pero voy a explicarla. En los años 70, tú tenías que meter dentro de un cohete misil para intentar darle una vuelta a la Luna, o con eso ya le avisabas a los rusos de que ese misil podía acabar en Moscú. Es decir, la Guerra Fría y la carrera espacial estaban unidas en un mismo concepto. Y no podías meter un ENIAC de aquellos que ocupaba una casa dentro de un misil. Por lo tanto, una compañía que se dedicaba a otras cosas cambió las DRAM que estaba haciendo en, ya te digo, si hay un concepto que no, lo pasas, tampoco pasa nada. Las convirtió en microprocesadores. Y entonces este es el primer microprocesador, el C4004 de Intel, de compañía que conocéis. Y esto sí cabía aquí dentro. Y entonces por eso empezó a desarrollarse. Y esa es la enorme potencia que alcanzó la compañía Intel cuando empezaron los microprocesadores, y ahí es donde empezó el hardware. Hasta el punto de que hoy los microchips son el producto más sofisticado que hace el ser humano sobre la superficie de la Tierra. Tanto es así que no lo puedes hacer ya ni siquiera con electrones. Tienes que hacerlo con fotones. Este es el punto en el cual estamos con una tecnología que ha llegado a puntos que son una de las tres razones. Y por eso las CPUs, las GPUs, las TPUs y las IAUs, cualquiera de ellas, han sido uno de los motores que están haciendo. La compañía Nvidia subió un 25% la semana pasada. Os digo nada más. Eso. El segundo punto son los datos. ¿Y qué tienen los datos? Pues mira, tú te mueves normalmente en el giga, ¿no? Te paso desde el giga, 90 al giga, ¿no? Y tú acumulas enteras. Pero claro, no hablamos todavía del petabyte, el 10 a la 15. ¿Qué es un petabyte? Un petabyte es un centro de datos. Es el centro de datos. Y cuando te digo que ha avanzado mucho más que otra cosa, dirán, no, es que los tiempos avanzan, que es una barbaridad, claro, es normal, todo avanza. Y las comunicaciones, ¿tú sabes cuál es la forma más rápida de mandar un petabyte, 10 a las 15 bytes, de Madrid a Vigo? En un autobús. Las comunicaciones han avanzado, claro que han avanzado, pero si nos ponemos a ver la velocidad a la que avanzan las cosas, los datos avanzan a una velocidad donde las comunicaciones no llegan. Y, bueno, en España tenemos la costumbre de medir las cosas grandes en tamaños de campo de fútbol. Por lo tanto, el siguiente, que es el exabyte, 10 a la 18, son 4 campos de fútbol. Bueno, no quiero meterme en cosas raras, estamos en día de reflexión, ¿no? Y de modo que nada, no podemos hablar de eso, pero cuidado con la España vacía y el espacio que tenemos, tanto eso como para hospitales horizontales. Ya veremos, ¿no? Pero tenemos que aprovechar nuestras ventajas de alguna forma. De forma que el siguiente, que es el zettabyte, ocuparía, perdonar por la imagen que está pixelada, sería el equivalente a la ciudad de Manhattan, 10 a la 21.
sería la ciudad de Manhattan tridimensional como centro de datos, ¿no? A los niveles actuales que tenemos ahora mismo. Pero claro, dices, pero nos estás hablando de cosas que no van a llegar nunca. No, vamos a ver, estamos hablando del zettabyte. En este momento tenemos del orden de unos 50 zettabytes de datos en el mundo. Y vamos camino de los 1000 ya serían yottabytes. Es decir, estamos en una dinámica donde los datos sí son significativos. Hardware, datos. Y por último, vamos a ver el fruto de la mente humana que codifica y se convierte en una realidad llamada software. ¿Y qué ha significado el software? Pues el software significa una historia distinta de la IA. Y yo te voy a contar hoy la historia distinta, porque estamos hablando de la historia, pues yo te voy a contar hoy una historia distinta de la IA. Estos tres que están aquí son hoy, Hinton dejó Google hace unos días, Susskiver es OpenAI y este es Alexander Krzyzewski. Y estos, claro, es que en 2012 estábamos en otras cosas. Y de esto es normal que no nos enterásemos, ni yo me enteré de esto. Pero estábamos en otras cosas y no nos enteramos de que realmente las redes neurales habían tomado una parte del mundo que a ver si os lo puedo explicar. Y si no lo explico bien, es igual, pasad a la siguiente. El mundo es un lugar complejo. Lo que necesita es, de alguna forma, transmitirle a un objeto físico cómo es ese mundo. No es tan fácil. Hemos tardado muchísimos años en descubrirlo. ¿Qué significa eso? Que el mundo está hecho en un lenguaje que los humanos hemos entendido y se llama matemática. Y las matemáticas tienen una particularidad que son las matrices. Y esas matrices puedes hacerlas vectoriales y olvidaros de eso si queréis. Quiero decirte que esos vectores los leen las máquinas y las máquinas lo que leen, en ese momento las GPUs que eran en paralelo, podían leer los vectores como nadie. 2012 cambió el mundo. Y desde entonces las GPUs, fíjate de dónde venían de los niños que estaban jugando con los juegos, esas eran las GPUs, eran las que funcionaban en paralelo y que las que pudieron conseguir que hubiese una variación de tal tipo que, aquí lo tienes, esta es la AlexNet, estos son los datos y este era el software de NVIDIA entonces. Y entre la historia de John McCarthy y la historia de este niño, Alexander Krzyzewski, está parte de lo que pasó. Y desde entonces nosotros hemos despegado. Y desde entonces es cuando hoy es IA. Y desde entonces empezó a oírse la palabra. Y desde entonces, pues nos empezamos a interesar algunos, que habíamos sido frikis de cosas de ciencia ficción. Pero es que esto es la realidad. Y entonces aquí hay una matemática, hay unas redes neurales, hay gráficos computacionales donde ha ocurrido y está ocurriendo cosas. Y quiero explicaros una cosa. Todos conocéis la ley de Moore, ¿no? Bien. La ley de Moore decía que se doblaba, 18 meses, se doblaba cada 2 años, año y medio más o menos, se doblaba la capacidad computacional de los circuitos, que luego se llamó precio, de alguna forma. Disminuía el precio de todas las máquinas a la mitad, ¿no? A la mitad cada 2 años. Bueno, esto de forma física se acabó. O sea, ya no había más forma, ya no había forma de meterlo más dentro. Por eso tus ordenadores tienen lo que se llaman varios cores, porque ya no puedes continuar con el mismo procesador. Tienes que tener varios procesadores que lo hacen. Por eso tienes 12 cores, 18 cores y los cores... Es decir, tienes núcleos. Y con eso conseguiste sacarlo hacia adelante. Pero este algoritmo ha hecho otra cosa diferente. Ha hecho esto. Aquí lo tienes. Este es el año... Mira, ¿dónde sale? El año 2012. Y aquí es donde ocurrió la AlexNet. Aquí la tienes, la AlexNet. Y siguieron haciendo las demás. Pero lo que ha pasado últimamente ha sido la revolución que ocurrió en 2017, que nos lleva a donde estamos hoy. Porque este es un equipo de Google, Brain, donde estaba precisamente, es del equipo de Aziz Basbani, que generaron otro concepto que voy a intentar explicarlo, y si no me sale, perdonadme, que es de todo ese mundo que has metido dentro de la máquina, ¿qué es relevante? ¿Qué es lo que importa y no importa? Porque en tus recuerdos hay cosas de hace mucho tiempo, que a lo mejor los recientes no hay, o hay cosas recientes que las de otros no hay,
O sea, no sabes qué es relevante y qué no es relevante. Este proceso, que son los transformadores, pueden discernir qué es relevante y qué no es relevante dentro de ese mundo que entra dentro de la máquina. Y bueno, como eran niños, pues lo que hacían es que le llamaban, le ponían nombres a estos transformadores. Esto es 2018, ¿eh? Le llamaban, este es EPI, este era Bert. Si te das cuenta, son transformadores. Siempre terminan en T, pero son transformadores, ¿no? Es esa estructura paralela que montaron estos. Tampoco te la acuerdes mucho, tampoco hace falta mucho, es en 2017 y que fueron los transformadores de Asís Bosbani. Bueno, pues también le llamaron Albert, y le llamaron, pues Roberta, era el de entonces Facebook. Hasta que esto ya suena algo, esto ya se empieza a sonar, ¿no? Porque cada año, esto ya estamos hablando de casi 2020, 2021, y aquí empezaron a pasar cosas que ya empezaban a hacer cosas más sorprendentes. 2020, estamos en la pandemia. ¿Y qué es lo que tiene? Pues que, fíjate, ya los datos no solamente son imágenes, tenemos texto, tenemos gráficos. Estos son los transformadores. No entro en ellos, un codificador, descodificador, ¿vale? Pero no vamos a entrar en ese. Y, por supuesto, estos 175.000 millones de parámetros, ¿no? Bien, 2012, 2017, y ahora vamos a intentar explicar también, cuando intento explicar estas cosas, os digo, de verdad, perdonadme si no lo consigo, pero quiero daros la dimensión de qué es la algoritmia de reforzamiento de autorreforzamiento, es decir, cuando el humano califica qué es lo que ha pasado, se lo das a una serie de gente que lo califica si la máquina ha contestado correctamente o no, y luego eso lo vas automatizando. Si lo he liado, perdonadme. ¿Pero qué significa eso? Vosotros os acordáis de esto, todo el mundo sabe, ¿no? O sea, Deep Blue se cargó a Kasparov en el año 97. En el año 2016, el Go fue ese juego que juegan en Asia, fue ganado por una máquina. Y ahí nos hemos quedado, 2016. Claro, estábamos en 2016 y es que en 2016 pasaban cosas bastante importantes. No teníamos que estar para esto. Pero es que 2016 y AlphaGo, el juego de AlphaGo, es que el siguiente de 2017 ganó AlphaGo 100-0. Es que la siguiente iteración de esta compañía, que se llama DeepMind, ganó 100-0 a la siguiente. Y cada año ha ido haciendo cosas nuevas que no vamos viendo hasta generar ahora mismo Mu0, que posiblemente sea el sistema de aprendizaje más potente que hay sobre la superficie de la Tierra. Bueno, ¿y cómo os puedo explicar? Hemos asistido esta mañana a una magnífica charla de genómica, y cómo puedo yo explicar de alguna forma la dimensión de lo que esto ocurre. Vamos a ver. Mirad, de una secuencia esto es medicina, estamos de una secuencia de aminoácidos se forman proteínas. Si tú das la secuencia, hasta encontrar la forma tridimensional de la proteína, necesitas cromatografía, necesitas difracción de rayos X, necesitas una serie de cosas para poder llegar a eso. Un PhD, un doctor en biología, consigue más o menos en los 5 años pasar de la secuencia de aminoácidos a la forma tridimensional de la proteína. Necesita 5 años. Y tenemos 200 millones de proteínas que conozcamos. 200 millones por 5 años sería, me sale 200 millones por 5 años. ¿Cuánto me sale? Sí, correcto, saldría eso. Tendríamos 1.000 millones. Teníamos 1.000 millones. 1.000 millones de años. Pues pon a trabajar a mil tíos. Ya serían 1 millón de años. O bueno, pues trabajar 1 millón de doctores en biología. Tendrías 1.000 años. Bueno, DeepMind hizo ese trabajo en 1 año. Hoy la humanidad
tenemos, igual que tuvimos el genoma a principios de este siglo, hoy la humanidad tenemos, vosotros tenéis en vuestra mano, ni más ni menos que la tridimensionalidad de 200 millones de proteínas secuenciados. La fuerza de computación superó, por supuesto, a las aspiraciones que teníamos de genómica entonces en los años 90 y las perspectivas de uno de los grandes proyectos que hay. Y hoy el siguiente proyecto que hay es más grande todavía que este, que es el proyecto Immunoma humano. Y bueno, es que la velocidad de las cosas efectivamente sí ha sido muy grande y ha venido la grandísima explosión que todo el mundo ha hablado de esto. No vamos a obviarlo, pero esto no ha ocurrido de forma accidental. Veis de dónde venía, de lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años. Y ha ocurrido una variación que hoy creo que es suficientemente significativa para deciros que la IA ha cambiado de ser un producto terminado, un producto que te lo tenían que explicar, te tenían que decir que, mira, el spam lo hacen con IA y el Google es IA y cuando tú, Netflix es IA, te lo tenían que explicar, a que ahora seas tú quien lo pruebes, juegues con ello y lo lleves hacia adelante, con todos los riesgos que eso implica en los reafinamientos que habría que hacer, ¿no? Y entonces, ¿eso qué te significa para ti? ¿Qué termina, lo que a mí me importa? Que es en ti, por primera vez, tienes la opción de generar no ya un producto que te tienen que contar. Por eso hoy no vamos a hablar de dispositivos de gente muy válida que lo ha hecho. Hoy lo que aquí tenemos que hablar es de qué lugar ocupas tú en la IA del presente. Básicamente, la curiosidad que te va a llevar hacia eso. Y cuando hablamos de trabajos, cuando siempre vienen a por nuestros trabajos, tenemos el problema de los trabajos, se nos va a quitar. Y aquí yo os presento un trabajo, pues este es de marzo del 23, y os los voy a explicar rápidamente, porque este trabajo lo que coge es que separa, son unos estudiantes de MIT, que cogen a 400 más o menos individuos y entonces los separan entre gente que va a utilizar directamente el ChatGPT, o sea, nada más, o sea, tampoco te compliques mucho más las cosas, y gente que no lo va a utilizar para escribir, solo para escribir y para utilizarlo para algunas aplicaciones de IA también. Y cogen también de esos, que ya nos quedan 200 de cada uno, 100 de cada uno, son pues unos que son gente más o menos normalita del montón y otros que son muy cualificados. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que viene a ocurrir es que, lo que tienes aquí, que los tiempos, las eficiencias son enormemente superiores y los resultados al principio son peores, porque tienes una curva de aprendizaje como todas las cosas en la vida, pero posteriormente los resultados son mejores. Pero lo más significativo de todo esto es que aquellos que son muy capacitados, que escriben muy bien, que hacen bien su matemática, que están, les sirve de un poquito. A esta altura de la película les sirve un poquito. Pero la gente que en eso no era tan buena, los que somos del montón, pues entonces a esta gente le elevaba considerablemente. Es decir, es un enorme ecualizador. Las cosas se van a hacer. Tú miras tus habilidades, las tienes, por supuesto que sí. Pero mejor otras habilidades que no tienes, o sea, los PPTs no me salen, yo qué sé. Yo no, el vídeo, tengo que pedir a una agencia que me haga el vídeo. O sea, hay tantas cosas que tienes que hacer en la vida que las derivas porque tú no las puedes hacer. Eso es lo que tú vas a poder hacer. Porque va a subirte, va a ser un ecualizador. Que necesitas un vídeo, bueno, una campaña de marketing, como Dios manda, manda a ser un profesional. Pero para hacer las cosas, para comunicarte, para moverte, vas a tener unas herramientas. Hoy tienes aplicaciones. Entonces hemos estado haciendo un trabajo, Andrés estaba por ahí, íbamos por 400. Nada más, no sé cuántas hay, pero nosotros íbamos ya por 400, ¿no? Entonces hay aplicaciones para todas las cosas. Hay una aplicación, yo te lo digo, there's an AI for that. Hay una IA para eso. Métete en ello, ya quiero hacer tal cosa. Métete en eso, ya verás, te salen 30. Y empiezas a jugar con ellas. No te diré cosas que me han pasado a mí, porque yo creo que esto no es autobiográfico, pero ya verás, yo te aconsejo que sí lo hagas.
Bien, y bueno, también luego se hace una serie de pruebas y se ve que efectivamente la autoeficacia aumenta considerablemente y la satisfacción. Y dices, bueno, pero claro, un trabajo de 400 tíos de MIT, pero es que luego resulta que hace unos días veo que un profesor nuestro, que es Eric Brynjolfsson, esta lo hace en Stanford, no lo hace en MIT. Y lo hace lo mismo sobre 5.000. Y saca lo mismo. Ocurre esto. Esto es fiable. De forma que están ocurriendo cosas como que trabajos hechos en 6 meses, perdón, voy a venir por aquí, trabajos hechos en 6 meses, en 2. Trabajos hechos en 10 meses, en 4. ¿Qué tiene que ver esto? Que las eficiencias en el mundo actual han variado de tal forma que si esta conferencia, si esta charla hubiese sido en el mes de noviembre, no estaríamos hablando de esto. Esta es la velocidad a la que está yendo, realmente. Y probarlo, ¿eh? El asunto es probarlo, no que venga aquí un Menda y os cuente cosas. O sea, lo importante es que tú lo pruebes y lo veas. Y hay un segundo trabajo, este trabajo, en el cual se analiza a partir de qué momento una tecnología puede disromper a otra. Y se calcula que cuando tú haces una cosa con una herramienta o tienes una habilidad que disminuye el tiempo en un 50%, la anterior te la quitas. Por lo tanto, ¿puede tener eso que ver con el trabajo? Es que el trabajo no tiene una habilidad, el trabajo tiene 30 habilidades. Entonces, no por una te van a cambiar, ¿no? Nosotros somos profesionales y entendemos que hay una que tiene más importancia que otras, pero son muchas las habilidades que hay en un trabajo. Pero aquella habilidad en la cual quede disminuida por la siguiente que viene un 50%, pues estaría la tarea, estaría en riesgo. Y lo que ocurre en este trabajo nos dice es que el 20%, 19% de las tareas están en un 50% en este momento. Y lo curioso también es que el resto, prácticamente 80%, llegas tanto, están por encima del 10%. Y aquí lo tienes, esto es, o sea, no hay ninguna que esté por debajo del 10%, y ahí, y las tenemos aquí, pues hasta el 0,6 más o menos. Esta es la gama de trabajos. Bueno, a lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa qué es lo que pasa con lo nuestro. Pues mira, muy poco todo lo que sea asistencial. Esto es lo que tienes, el nursing, bueno, nursing, es decir, el que tú atiendes a la gente con tus manos. Pues oye, pero poco pero algo. Pero luego tienes otra serie de cosas más, es decir, lo que tienes en documentación científica, está arriba, en determinado tipo de hospitales, ¿qué pasa en los hospitales? Oye, los hospitales están en un terreno muy interesante, están en el 35. No quiere decir que vayan a ser sustituidos, pero que van a venir cosas desde fuera de la profesión que son las que nosotros tenemos que estar atentos. No en que nos pongamos, ya te digo, esto no va de robots que colocan implantes, que será el último punto y Dios sabe en qué momento. Claro que todos decimos, sí, no, claro, es que esto va en serio, sí. Y la gente dice, no, esto es en Estados Unidos donde tenemos estadísticas, que es, pues el 60% de la gente cree que efectivamente esto va a hacer algún cambio. Pero no, en lo mío no. En lo mío el 28% dice no, en lo de los otros. En lo mío, que pueda afectar a lo mío, el 28%, ya digo que estos suelen ser más dinámicos de eso. Y bueno, ya hay unas cuantas, hay unas 34 ocupaciones donde parece que no va a afectar. Y mira qué curiosidad, que pensábamos que iban a ser la gente que conduce coches, los de los autobuses, los que iban a tardar, la gente que hacía los trabajos mecánicos, pero no, son los trabajos del conocimiento. Y nosotros estamos, ¿dónde estamos? Pues estamos un poco en medio de todo, ¿no? Y tenemos cosas por todos lados y no sé qué. Pero en esas 34 profesiones que son las que están menos afectadas, nosotros no estamos. Bueno, entonces, ¿esto qué ha sido? Pues es un cambiador. O sea, esto cambia el juego. Pero no lo cambia de la noche a la mañana, lo cambia al aire que tiene que ser. O sea, cuando alguien os hace un planteamiento y os lo hace desde el miedo, no le hagas caso. Porque te está vendiendo algo. Tú no lo veas desde el miedo. Míralo desde la curiosidad, desde el querer estarlo. Anda una opinión, no te vale la opinión. Lo que te vale es lo que te haces tú. Por lo tanto, pruébalo, vívelo.
siéntelo, ya es lo que tengas que ver. Y bueno, yo sobre esto tengo que deciros que el CEO de Inspiria y el presidente, ¿no? A mí nos ha hecho el regalo de poder dar esta conferencia en un tiempo suficiente, pero yo creo que no queda más remedio que preguntarte que, por favor, ¿qué opinión o qué idea tienes tú de los mercados laborales en general, de los mercados laborales en particular en la medicina, de los mercados laborales en odontología, hacia dónde van las cosas? Porque te he pisado tu conferencia, que era la siguiente, que era en odontología, la IA en odontología. Rafa y yo, buenas tardes a todos. En ese proyecto incluía que él llevaba otra camiseta como esta y no se la ha puesto, con lo cual demuestra que aquí hay zonas. Bueno, la tiene Andrés. Vamos a ver, sí. Una camiseta muy curiosa. Es muy de ingenieros esta camiseta. Me han puesto una adivinanza antes de entrar. ¿Te gusta la camiseta? Me encanta. ¿Por qué? Porque me encantan las fórmulas. Y entonces, ¿lees esta camiseta? A ver, déjame mirar. Sí, he empezado a resumar toda la tarjeta. Y efectivamente, es una camiseta de MIT. La M de Albert Einstein, física, la I, el número imaginario, raíz de -1, matemáticas, y a la derecha, pues la temperatura de Boyle-Marriott, química. Los tres elementos en los que trabaja MIT. Física, matemáticas y química lo ha hecho ahí, MIT había hecho lo anterior. Bueno, simplemente hemos hecho un pacto. Yo iba a hablar de cosas relacionadas ya con la odontología. Me pareció más interesante dos cosas, ¿no? Primero, acompañarle a Rafa en su sesión y discutir con él. Le dije, bueno, discutimos el espacio visual, pero ayudarlo, complementarlo y luego también dar paso a personas, que yo sé que hay personas aquí que están muy en esto y que probablemente tienen también muchas cosas interesantes. Pues la verdad es que lo de la inteligencia artificial, yo empecé como ingeniero trabajando en robótica, en automática y en procesos. O sea, me dediqué en los primeros años de mi vida como ingeniero a lo que era la transformación digital del sector energético. Automatizábamos centrales térmicas nucleares, eran proyectos muy complejos, ingenieros muy jóvenes, porque en realidad los ingenieros mayores eran analógicos. Y a partir de ahí empecé a trabajar en ingeniería y ahí empecé a entrar en lo que es la automatización. La realidad es que en aquella época llamábamos edificios inteligentes a edificios que eran muy poco inteligentes. Y siempre me pareció que el término inteligente era un poco extremo. Nunca me gustó mucho utilizar el término inteligente. Yo creo que además es tan difícil definir qué es la inteligencia humana y comparar algo con la inteligencia humana, pues todavía es más complejo, ¿no? Si no tienes la referencia bien definida, comparar algo es todavía más difícil. Y en odontología estamos en imagen, ¿no? Dos tipos de imagen, porque es que va a haber una presentación que va a hacer Megagen, en la cual Mónica, ¿verdad?, va a hacer una presentación donde nos va a hablar de imagen. Y Mónica sabe, porque estuvimos hablando de 2D y de 3D. No todo el mundo sabe de 3D. Entonces, ella va a hablar, por lo tanto, no vamos a pisarle la manguera y vamos a dejar que ella explique lo que tenga que explicar. Pero en diagnóstico de imagen estamos haciendo bastantes cosas. Está viendo bastantes cosas y estamos seleccionando. Mira, aquí tenemos incluso una española, que estamos funcionando en eso. Pero luego va a haber en la última presentación de este bloque, va a ser sobre imagen JPG, o sea, imagen directamente, y que nos puede aportar nuestras imágenes, que luego lo hará Dental Monitoring. Entonces, bueno, como vais a ser vosotras, Mónica y Miriam, las que vais a hablar, pues nos vamos a quitar este terreno de ahí, pero que quería acotar este bloque de diagnóstico. Y también altamente compleja, pero realmente sí que las van a terminar haciendo. Pero mientras llegan los robots, nosotros podemos mejorar nuestras cirugías. Es decir, yo aquí quiero que veáis, o sea, la diferencia entre un cirujano experimentado y uno que no está experimentado. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué terrenos puede mejorar? Es decir, tú cuando dices, ¿cuáles son las métricas que tú utilizas para decir si tú eres bueno o no eres bueno en una cirugía? O sea, ¿tú realmente puedes separar la incisión del despegamiento de la sutura? O sencilla, y compararte, o sea, no hace falta que lo hagan público, pero que tú te puedas comparar. ¿Realmente yo que estoy en un 30% de incisiones? No, es que soy muy bueno, tengo unas manos magníficas y mis pacientes están muy contentos conmigo. Sí, ya, pero ¿cómo suturas?
¿Cuántas suturas sabes? ¿Cómo haces? Esas métricas. En la odontología nos faltan métricas. Y entonces, cuantas más métricas vamos introduciendo, tú eres mejor cirujano. Son tus horas de vuelo. No es que tú lleves 2 años volando, sino cuántas horas has volado y qué has hecho durante esas horas. Y que tengas métricas nos aportará en tratamiento a los cirujanos, nos podrá aportar muy probablemente métricas que nos faltan. Esa es la segunda pata que estabas tú hablando, efectivamente, del tratamiento, donde el robot, y mientras llega el robot. Por lo tanto, nos quedan cosas que hacer, nos queda mejorar nosotros mismos para empezar. Y ya vendrá el robot cuando tenga que venir. Fíjate, yo creo que hay un tema de mercado muy importante. La gente dice, ¿por qué en implantología? La implantología es una actividad médica bastante mecánica. En según qué facetas, en según qué actividades, hay especialidades muy clínicas, muy médicas, y hay otras especialidades que son prácticamente quirúrgicas, son mucho más mecánicas. ¿Por qué la robótica ha tardado tanto en entrar aquí? Pues cuando realmente hoy tienes un Da Vinci que te está operando cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de próstata con una precisión sin precedentes en la historia de la cirugía moderna. Probablemente la razón es que los robots van a tener en origen un precio muy alto. Y probablemente la clínica no es justamente el cliente óptimo para poder introducir un equipamiento muy caro en una actividad que no es capaz de financiarlo. Por eso el robot ha ido orientado a las especialidades hospitalarias donde hay economías, se generan economías de escala importantes y donde un centro hospitalario puede adquirir equipos de este estilo para poder hacer cirugía. Pero en la medida en que la robótica se vaya comoditizando, y lo va a hacer, y los precios se vayan banalizando y van a bajar por efecto competencia, y lo van a hacer, la tecnología, la dificultad tecnológica de hacer una cirugía implantológica realmente es baja. Os puedo decir que es baja comparativamente con otras actividades que ya los robots hoy están haciendo. He puesto algunos ejemplos ahora mismo. El robot Hugo de Medtronic, que es el nuevo robot que ha sacado Medtronic al mercado y que es el competidor directo de Da Vinci, es un robot que va a poder hacer cirugía neurológica, cirugía pulmonar, cirugía abdominal, cirugía de tumores genitourinarios. Es decir, estamos hablando de un robot que el mismo bicho es capaz de trabajar en campos tan distintos como los que acabo de mencionar. Esto está operando ya, está funcionando, existe. Hay hospitales que ya están operando. Mount Sinai, por ejemplo, está utilizando ya este tipo de robots en determinados tipos de cirugías. Yo creo que esto son muy buenas noticias. Muy buenas noticias. En España ya tenemos productos que nos permiten hacer o identificar en odontología, a partir de información, como la que acaba de decir Rafa, patologías. Patologías que normalmente una persona que tiene experiencia las identifica, pero que personas con menos experiencia no lo hacen, y que muchas veces personas con experiencia tampoco, por razones de cansancio, falta de foco, distracciones. Y nosotros los dentistas y los médicos, cuando estamos cansados, no somos muy simpáticos. Tenemos que reconocerlo, ¿no? No siempre estamos igual de simpáticos en cada momento. Un sistema que lo mantiene, este es un trabajo muy reciente, este es justo de estos días, hay un 14% de aumento, no solamente en lo que estás diciendo, Luis, que es la gestión realmente, sino también en la empatía. El aumento, el mantenimiento de la empatía. Tú puedes ser mucho más simpático por la mañana, pero al final del día, el robot sigue siendo igual. Hay una particularidad. Cuando hemos hablado de robots al principio, yo hablaba de la parte mecánica. La parte mecánica, por eso digo que no, pero Luis ha estado utilizando robots siempre como IA, directamente. No una cosa con patas y con brazos y con una cabecita que coge el mazo y es juez. No, sino un sistema IA que lo hace. No me atrevo a decir inteligente, un sistema automatizado que es capaz de coger esos datos y hacer. Ese sería el planteamiento. Y el cuarto que yo veo es en la formación. Creo que en la formación os invito a que a las 4:30 tenemos, bueno, no quiero quitarle a nadie nada, a partir de las 4:30 y a lo largo de la tarde vamos a tener unas prácticas de realidad virtual, y hasta creo que el alcalde nos ha dicho algo esta mañana, ¿no? Sí. Esto es realidad aumentada, esto es realidad virtual, hay realidad mixta, hay varias cosas que tenemos que verlo y lo iremos bien. ¿Dejaríais hoy a un piloto volar un 380 de Airbus sin haber hecho las horas de simulación que están establecidas en el plan de entrenamiento? No. ¿Pensáis que el diagnóstico, hoy sería posible hacer diagnóstico avanzado sin tecnologías como la resonancia, como el PET? No. Esto en su momento pareció utópico.
pero la capacidad que tenemos con ciclos de vida cada vez más corto en la incorporación de tecnología a nuestra vida profesional es bestial. O sea, sí, creo que esa es probablemente la principal cualidad que tenemos, nuestra capacidad para absorber, adaptarnos y utilizar con inteligencia las herramientas que vamos teniendo, ¿no? Hay todo un reto ético del uso de la inteligencia artificial. No me preocupa mucho. Se regulará con toda seguridad, porque el humano lo ha hecho siempre. Ha sido capaz de incorporar herramientas en su actividad para mejorar las cosas, ¿no? Así que, bueno, con este mensaje de esperanza, pues, si os parece, cerramos esta sesión. Aquí quería comentarles este trabajo. Este trabajo es un trabajo de Stanford del mes pasado, en el que se hizo una previsión. Tú lo conoces, ¿verdad? Sí, lo hemos comentado a veces. Este trabajo es, os digo, todo lo que se ha presentado hoy, esta tarde aquí, son papers, son trabajos documentados con método científico real, no sobre 8 personas, no sobre 12 pacientes que me salieron bien. Esto es un estudio hecho a 10 años, es decir, de 2020 a 2030, por la Universidad de Stanford para ver cuáles eran los 4 próximos avances significativos, los breakthroughs que tendría la IA a lo largo de los próximos 10 años. Bien, pues 2 se han cumplido ya, y aquí los tenéis. Uno son los asistentes artificiales. Hoy esto lo saben todos los desarrolladores que están trabajando con Copilot, con Codex, con todos ellos. Se está trabajando y están disminuyendo sus rutinas en hasta un 80%. Y el otro es en la forma de escribir. No ya que te escriban por ti, pero que te den las ideas sobre las cuales tú corriges y tú eres el que realmente resuelves las cosas. Tú eres el que no, pero las cosas las han hecho. Pero aquí a mí lo que más me interesa es esta primera, que es que pensar que esto se decía en 2020 hacia 2030. Los sectores, las industrias que tienen muchos datos, pero que vienen rezagadas en eso, ¿la odontología tiene muchos datos o tiene pocos datos, Luis? La odontología genera datos, pero no se recogen los datos. Pero no se almacenan y no se procesan. Bueno, las compañías que recogen datos, ¿no? Pero el volumen, por ejemplo, compañías como Align, he puesto Align como ejemplo porque me parece que es un ejemplo extraordinario. Me ha parecido una compañía, en ese sentido, una compañía que entendió desde el primer momento la potencia, hace 26, 27 años, la potencia de la odontología digital que iba a venir y que es evidente que iba a venir. Pero no lo vio nadie, lo vieron ellos, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues que el volumen de datos que ellos están manejando es... Es decir, nosotros en las clínicas recogemos mucho... No. Generamos muchos datos, pero ¿quién se queda los datos? Bueno, pues a lo mejor se lo queda la compañía, ¿no? Que la del dispositivo. Las compañías y bueno, de ahí vendrá el robot que nos... Bueno, no sé. Yo dejo la pregunta en el aire. Si nosotros recogemos esos datos. Pero los sectores, las industrias que tengan muchos datos, pero vengan más rezagadas, claro, tú esto se lo metes a desarrolladores y ya van muy arriba. Pero las que vengan más rezagadas es donde habrá las mayores disrupciones. Y este es el planteamiento que dicen. Y vienen a decir que es muy probable que aquellas predicciones que se hicieron a 10 años, de las cuales 2 ya se han cumplido, a lo largo de los 2 próximos años, terminen cumpliendo. Eso será lo más probable. Y nada, en definitiva es tú, o sea, eres tú. O sea, ¿qué piensas tú? O sea, ¿cómo esto te afecta a ti personalmente? Y qué ilusión puedas tener en ser el autor, ahora mismo, la autora de esta nueva aventura que todos iniciamos. Por lo tanto, cualquier cosa que tú estés viendo en tu clínica, que repites, ¿cuántas veces dices una cosa? ¿Cuántas veces repites la misma cosa? ¿Cuánto tiempo estás con una luz que allí a ver si te determina? Todo ese tipo de cosas es donde empieza lo tuyo, que seas mejor en tu diagnóstico, seas mejor en tu tratamiento. Las cosas llegarán, pero tú hoy tienes una función de ir viendo eso. Yo creo que esa es la parte donde puede ser. Y te digo una cosa, no porque estés escalando la montaña que no sea la más alta, tú estás escalando una montaña equivocada. Ese es el planteamiento que yo os digo en este maravilloso mundo en el que nos vamos a encontrar y en el que tú eres el autor. Perdonar que sea tan pesado, pero menos opinión y más curiosidad. Disfrutarlo, vivirlo y, bueno, ser parte de todo eso. Y nada. Un aplauso para... No, a ti. Aplauso para él. Muchas gracias. Me retiro. Es un placer que te pido. ¿Ese robot puede adaptarse a circunstancias y a coyunturas externas? Sí, seguro que sí.
Bueno, yo creo que aquí tenemos un reto, ¿no? Y creo que tenemos también una incertidumbre, sinceramente, sobre estas cosas, ¿no? Yo me operaría con Da Vinci. Sí, pero porque detrás hay un médico. Es un exoesqueleto. Lo que pasa es que ese exoesqueleto que está utilizando el médico, si tú supieses hasta qué punto está haciendo cosas, te sorprendería. Pero por el momento quieres tener un médico ahí. Todos queremos ser un piloto en el avión. Y un médico muy bueno, muy bueno. Ha habido en Barcelona, habéis tenido en el Clinic un tipo líder en esto, es decir, que ha hecho transmisiones en streaming de cirugías robóticas in situ, trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, con un nivel de calidad, sí, robotizado, todo robotizado. Y realmente, en ese sentido, este hospital ha sido es un hospital absolutamente líder en lo que es este tema a nivel mundial. O sea, en Mont Sinai se habla mucho del Clinic de Barcelona en todo lo que es cirugía robótica y se hacen muchas cosas ya. Yo creo que tenemos que tener la cautela, decía al principio, separar el trigo de la paja, porque también hay mucha sobreventa en esto y entonces tienes que ser muy cauteloso porque la materia prima en este caso se llama paciente y entonces no puedes estar jugando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa convivencia entre la robótica, la inteligencia artificial, los datos y los expertos, creo que es una convivencia que va a ser mejor. Creo que Santi nos ha dado una lección muy grande antes cuando estaba hablando precisamente con Keratec, ¿no? Sobre la inquietud y la curiosidad, el querer explorar lo que no nos ofrecen todavía y ese quizás sea en la voluntad de probar, ¿no? El willingness to try de la semana pasada. Sí. Y yo creo que por ahí sería la parte que nosotros, puedo decirlo así, os animamos a explorar. Aplauso para Rafa. Muchas gracias.